Oremos. Por Watchman Nee. Por esta razón la Biblia indica que el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12, que significa ponerse frío poco a poco. También menciona como cierta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, por muchos días iba gritando detrás de Pablo y de sus compañeros, véase Hechos 16:17-18. Aún más, las Escrituras también hacen constar que cuando Félix esperaba que Pablo le diera dinero, hacía venir a Pablo muchas veces y se comunicaba con él, Hechos 24:26. Y. El Antiguo Testamento también describe cómo Dalila con sus palabras hacía presión a Sansón cada día y le importunaba tanto, que su alma fue reducida a mortal angustia, Jueces 16:16. Así es como Satanás quebrantará a diario a los hijos de Dios, poco a poco y por muchos días. El día malo, del que se habla en Efesios 6:13 se refiere a las tácticas quebrantadoras y desgastadoras de Satanás. Debemos pedir a Dios que nos abra los ojos para que podamos discernir cómo Satanás quiere quebrantarnos y cómo debemos combatir sus tácticas desgastadoras. Quebrantamiento del cuerpo físico. En especial, por lo que al cuerpo humano se refiere, podemos ver con facilidad cómo el enemigo quebranta a los hijos de Dios. Podemos recordar dos ejemplos, la enfermedad del cuerpo de Job, Job 2:7-8, y el aguijón en la carne de Pablo, 2 Corintios 12:7. Estos son ejemplos clásicos de cómo Satanás quebranta el cuerpo de los hombres. Hay bastantes cristianos que sufren enfermedades y debilidad en el cuerpo después de ser salvos, siendo así que antes eran muy saludables. Ojalá que el Señor nos abra los ojos para darnos cuenta de que el enemigo que siempre está maquinando contra los hijos de Dios es Satanás. Como caso parecido, debemos fijarnos en cuántos siervos del Señor, antes de que se dedicaran a predicar el Evangelio, gozaban de buena salud, pero cuando se entregaron a trabajar por el Señor, perdieron la salud en un corto plazo de 3 a 5 años. Este es el enemigo que quebranta a los santos del Altísimo. Él hace que los hijos de Dios coman un poco menos hoy y duerman un poco menos mañana. Hace que hoy se sientan algo cansados y mañana un poco más. De este modo, añadiendo un poco cada vez, al final la salud del creyente queda por completo quebrantada. Así es la obra de Satanás. Quebrantamiento del corazón del hombre. Satanás hace su obra no solo en el cuerpo, también obra en el corazón humano. Al creer en el Señor por primera vez, uno puede sentirse muy feliz y lleno de gozo y de paz. Pero si no vigilamos y somos ignorantes de lo que el enemigo puede hacer, llega un día en que de manera misteriosa nos sentimos incómodos. Hoy nos sentimos un poco inquietos, mañana algo infelices y al día siguiente algo deprimidos. Poco a poco la paz y el gozo han desaparecido por completo. Esta es la forma en que el diablo nos lleva a un estado de hastío y desesperación. Quebrantamiento de la vida espiritual. Satanás también quebranta nuestra vida espiritual. Nos quita poco a poco la vida de oración, nos hace que confiemos en Dios menos y menos y que confiemos en nosotros mismos más y más. Y esto lo hace de forma gradual, un poco cada vez. Así, cada vez nos hace sentir un poco más inteligentes que antes. Paso a paso nos lleva a confiar más en nuestras propias cualidades, y esos mismos pasos son los que alejan nuestro corazón del Señor. Entendamos que si Satanás atacara a los hijos de Dios de una vez y con gran fuerza, estos sabrían defenderse del enemigo, pues de inmediato reconocerían su obra. Lo que es tan villanamente sutil en Satanás es que no se nos viene encima con un gran ataque, no, emplea las tácticas de desgastar y quebrantar a los santos lentamente durante un largo periodo, logrando así que los hijos de Dios vayan apartándose y perdiendo un poco de terreno cada vez. Él usa esta táctica gradual para quebrantar a los hijos de Dios. Mal uso de nuestro tiempo. Satanás también nos hará desperdiciar el tiempo. Félix hacía venir a Pablo a menudo y hablaba con él.
Después de 2 años de conversaciones con el gran apóstol, todavía no era salvo. Este es el procedimiento del enemigo para agotar a los hombres. Hoy, Pablo es invitado a hablar, pero sin lograr ningún resultado. Mañana vuelve a ser invitado y el resultado es también nulo. Al día siguiente otra vez es invitado, y lo mismo, sin resultado alguno. Así Pablo se vio envuelto en una actividad estéril por completo durante 2 años. Como el enemigo nos hace desperdiciar el tiempo y las energías. Si los hijos de Dios no aprenden a discernir las tretas de Satanás, caerán fácilmente en sus trampas. Hemos de redimir nuestro tiempo y sacar el provecho de cada hora. Hemos de contrarrestar las tácticas con que Satanás consume nuestro tiempo y resistirle para que no nos haga trabajar en obras que no darán ningún fruto. Plan de desgaste de la consagración de Sansón. Sansón tuvo sus fallos, pero no debió haber perdido su consagración al Señor, ni tampoco su testimonio de separación. En la historia de Sansón, el perder la consagración significa perder el poder y el perder el testimonio significa perder la presencia de Dios. Sansón era un nazareo, es decir, un hombre consagrado a Dios. Satanás sabía que la razón de la fuerza extraordinaria de Sansón era su consagración y por lo tanto, para quebrantarlo se propuso destruir su consagración. ¿Cómo lo hizo? Usó a una mujer llamada Dalila, la cual, presionándole, cada día con sus palabras e importunándole, a Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón, Jueces 16:16-17. Así es como Sansón reveló el secreto de su gran fuerza, y como consecuencia cayó en el lazo que Satanás le había preparado, perdió su consagración, su fuerza, su testimonio de separación y la presencia de Dios. Ese, presionándole cada día, que nos dice la Biblia, es la obra del enemigo. Si Dios nos abre los ojos seremos capaces de ver que Satanás, para quebrantar y desgastar a los hombres, emplea toda clase de procedimientos, les quebranta el cuerpo, el corazón y la vida espiritual. No ataca con violencia, los desgasta y agota lentamente. Por lo tanto, debemos guardarnos de las tácticas quebrantadoras de Satanás. No debemos permitirle que nos desgaste. Al contrario, tenemos que resistir cada uno de sus ataques. Debemos detestar la obra quebrantadora de Satanás. Cuando Pablo estaba predicando en Macedonia encontró a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ella lo seguía y daba grandes voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». E hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, muy enojado, se volvió y dijo al espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y el mal espíritu salió en ese mismo momento, véase Hechos 16:16-18. En circunstancias tales, necesitamos tener un aborrecimiento como el que Pablo demostró aquí. No debemos detestar a los hombres, pero hemos de aborrecer a los espíritus malignos. Pablo, con toda seguridad, abominó al mal espíritu, pero no a la muchacha. Él mandó al mal espíritu que saliera de ella, pero al hacerlo, no increpó a la muchacha. Siempre que el diablo quebrante a los hombres, tengamos esta clase de aborrecimiento que tenía Pablo. Si de verdad sabemos cómo trata Satanás de quebrantarnos, hemos de pedir a Dios que nos dé esta clase de aborrecimiento, que consiste en increpar a Satanás y sentirnos airados contra él. Son muchos los que pierden la paciencia con los hombres, y sin embargo, por raro que parezca, no saben descargar su enojo en Satanás. Cuando están molestos o se sienten ofendidos por otros, desahogan la ira de forma escandalosa, y en cambio, no se dan cuenta de cómo el enemigo los está quebrantando. Día tras día Pablo se veía molestado por Satanás, hasta que su exasperación llegó a tal punto que habló para oponerse al espíritu maligno y, entonces, el espíritu salió de la muchacha. Por lo tanto, no nos
quedemos siempre callados. Levantemos la voz para resistir y oponernos. Si los hijos de Dios se enojaran y abrieran la boca para oponerse a Satanás, todo marcharía bien. Si los hombres se airasen contra el diablo, habríamos de gritar, aleluya, qué magnífico. Pero qué triste es ver que algunos son tan débiles que permiten que el enemigo los quebrante constantemente. Los hijos de Dios deben estar llenos de enojo contra Satanás y deben aborrecerlo. Si se enojaran contra él y le demostrasen aborrecimiento, dejarían de experimentar el quebrantamiento constante que el enemigo les causa. A veces, cuando el enemigo está quebrantando, nos respondemos con el silencio, lo sobrellevamos con paciencia y sufrimos calladamente, hasta que nos encontramos tan disgustados dentro de nosotros mismos y tan enojados que exclamamos, me opongo a esto, no lo toleraré. Y solo por decir esto, por habernos enfadado contra él, nos encontramos aliviados y termina el proceso de quebranto. Por lo tanto, los hijos de Dios deben levantarse para rechazar y reprobar al enemigo. Hay quienes no logran aliviarse porque todavía tienen fuerzas para aguantar. La persona que sigue soportando ese continuo desgaste y malestar satánico, y permite que el diablo le acabe las energías, el gozo y la vida espiritual, ha caído en la trampa del enemigo. Tengamos siempre muy claro que no debemos airarnos contra las personas que Satanás usa, al contrario, debemos ser pacientes con ellas, incluso amarlas. Pero debemos oponernos y resistir a la secreta conspiración de Satanás. Si nos oponemos a lo que él hace, pronto estaremos libres. El poder para resistir al malo nos vendrá si discernimos la presión que nos hace. Hay algunos creyentes que, cuando se sienten manipulados y asaltados, se oponen y resisten al enemigo, y sin embargo no encuentran fuerzas en sí mismos. Esto es porque no se han dado cuenta de la presión de Satanás. Aunque lo resisten, parece que les falta la fuerza para levantar la voz. Contra el enemigo. El que podamos oponernos a él o no, depende de cuánto lo detestamos. Si no estamos profundamente indignados contra él, las palabras que le dirijamos se desvanecerán en el aire. Pero si estamos en verdad exasperados, entonces nos sentiremos airados contra él. Este enojo se convierte en nuestra fuerza. Al abrir entonces nuestra boca, lo hacemos. Huir. Esta clase de aborrecimiento es una revelación. Al darnos cuenta de cómo el diablo sigue y sigue quebrantándonos, nos oponemos a él. En el momento que nos damos cuenta de esto, Satanás sabe que su táctica ha sido descubierta y sus esperanzas están perdidas. Que Dios tenga de verdad misericordia de nosotros y permita que podamos reconocer el quebrantamiento que nos causa la obra de Satanás. Veamos claramente que si lo soportamos con paciencia, es seguro que la obra de Satanás continuará, pero si explotamos de indignación, de inmediato nos dejará solos. Entendamos que todos los medios de resistencia son inútiles, a menos que hablemos alto y claro para oponernos a él, entonces veremos que Satanás se siente forzado a retirarse. Si algún día llegamos a darnos cuenta de lo que Satanás está haciendo, como él lo planea todo, nos levantaremos decididos y declararemos, lo rechazo, me opongo a esto. Y a medida que Dios nos da tal resistencia, el resultado se producirá al instante. En conclusión, debemos leer Efesios 6:13, donde Pablo escribe que, habiendo acabado todo, debemos estar firmes y no tolerar que Satanás continúe quebrantándonos. Debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos para que veamos qué obra quebrantadora está haciendo Satanás en los hijos de Dios. Ojalá que nos levantemos para resistir y hablar contra el enemigo. Ojalá declaremos atrevidamente, me resisto, me opongo, no tolero tal quebrantamiento. Si rechazamos y resistimos cualquier táctica de desgaste que Satanás use contra nosotros, seremos testigos de la salvación del Señor y de la liberación de las estratagemas opresoras de Satanás. Estas promesas necesitan ser cubiertas por la sangre. Que el Señor nos cubra con su sangre.
Watchman Nee se convirtió al cristianismo en China a la edad de 17 años y comenzó a escribir en el mismo año. A través de casi 30 años de ministerio él se evidenció como un don único del Señor para su iglesia en ese tiempo. En 1952 fue hecho prisionero por su fe y permaneció en prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras permanecen como una fuente abundante de revelación espiritual para los cristianos de todo el mundo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.